Un saludo cordial para todos en esta oportunidad en el nombre precioso de Jesús. Quiero compartir este mensaje de la palabra de Dios para todos mis amigos, todas las personas que les gusta escuchar la palabra y que en esta oportunidad van a disponer unos minutos de su valioso tiempo para reflexionar en un consejo de parte de nuestro Dios. Quiero basar el sermón en lo que dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a hacer énfasis en lo que el Señor aquí a través de la palabra nos dice. Y si escuchamos con atención la lectura del texto que mencionamos, entonces podemos encontrar que allí la palabra de Dios hace distinción de los seres humanos en dos grupos y habla de los que se pierden y los que se salvan. A los que se pierden, la palabra, este evangelio precioso, es locura para ellos, pero a los que se salvan, y el apóstol Pablo se refiere a la iglesia y a él mismo dice: a nosotros los que nos salvamos, para nosotros es poder de Dios. Quiero resaltar de este versículo ese hecho e invitarles a todos a reflexionar sobre esta interesante parte donde se hace esa distinción. Habla de un grupo de personas que se pierden y otro grupo de personas que se salvan. Para los que se pierden, esta palabra de la cruz, hablar del sacrificio de Cristo, el evangelio de la salvación, para ellos el texto que leímos dice es una locura. Pero para los que nos salvamos, es decir, para la iglesia, para los creyentes, para nosotros no es una locura. Por el contrario, para nosotros es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es potencia de Dios. Entonces, mis estimados amigos, es allí donde nosotros debemos indagar a través de la palabra y darnos cuenta que en realidad, al final de la historia de este universo, de este mundo, de esta vida, van a resultar dos grupos: los salvados y los que se pierden. Pero centrémonos un poco en los que se pierden. ¿Por qué se pierde la gente? ¿Quiénes son estos que se pierden? ¿Y por qué razón se pierden? Porque si nosotros miramos a través de la Biblia, Dios siempre ha hecho todo lo posible para que el hombre se salve. En la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso quiere decir que no es la voluntad de Dios que la gente se pierda, no es el deseo de Dios que la gente se pierda, se condene. Dios lo que quiere es que el hombre sea salvo, por eso vino a buscar y a salvar a los perdidos. Por eso Dios se manifestó en carne y entregó su vida en sacrificio para que nosotros podamos tener oportunidad de salvación. Pero sin embargo, aunque Dios no quiera que la gente se pierda, y aunque Dios hizo todo lo posible para que el hombre sea salvo, sin embargo, mucha gente se ha perdido y se siguen perdiendo y se perderán. ¿Sabe cuál es la razón? La razón es porque el perderse es una elección personal del ser humano. Cada quien se pierde por su elección, no porque Dios decida que usted se pierda, no porque Dios determine que usted se pierda, sino que es el mismo ser humano quien determina si se salva o se pierde. Jesús dijo en San Marcos 1:15: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere en este evangelio y fuere bautizado, pues ese se salva, dijo el Señor. Pero el que no creyere, entonces será condenado. Así que este versículo claramente, mis estimados amigos, nos dejan ver con mucha claridad que la salvación o la perdición es una elección del ser humano y de nadie más. Allí no interviene ni Dios, ni las demás personas, ni el mismo diablo, no, nadie interviene, es la elección de cada uno. Por eso el hombre no puede justificarse. Muchas personas dicen: no, es que yo no me voy a perder porque Dios es amor, y si Él es amor, ¿cómo me va a mandar al infierno? Pero esa es una mala concepción de la realidad, porque en realidad no es Dios quien mande a nadie al infierno, es el hombre quien elige dónde va a pasar su eternidad. Si se somete al plan de Dios para la salvación, que es el evangelio, cree, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesús y persevera como manda la palabra, pues entonces si el hombre hace eso, se salva.
Pero si el hombre decide personalmente, voluntariamente, rechazar la obra de Cristo, no someterse al plan de salvación que es el Evangelio, si el hombre decide eso, pues él mismo está trazando su perdición. Por eso Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Así que este grupo de personas de que la Biblia habla, de los que se pierden, son personas que ellos por algunas razones eligen la perdición. Hay varios factores. Permítame mencionarle algunos de ellos, de esos factores personales que hacen que la gente se pierda. Y el deseo de Dios en esta hora es que usted, amigo, oyente, pues no le pase esto, porque Dios no quiere que alguien se pierda. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Entonces, una de las cosas que hace que la gente se pierda es la incredulidad. Claramente la Biblia dice, los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Muchas personas hoy en día son escépticas a la palabra, no creen a la palabra, no ponen su confianza en la palabra de Dios, les parece que esto es juego, que no es verdad, que es mentira. Entonces se les va la vida y no creyeron a lo que Dios ordenó. Por eso dice la Biblia, a los que se pierden el evangelio les es locura. Una vez hablando con alguien, explicándole el bautismo, decía, no, eso es una locura. Que yo yéndome a bautizar, que por eso me salvo, que porque me mojen me voy a salvar. Bueno, a él le parecía una tontería. Entonces por eso dice, a los que se pierden esto es una locura. El arrepentirse es locura para los que se pierden y por eso se van a perder. El bautizarse es una locura y entonces por eso se pierde. El volverse creyente en el Señor y vivir una vida diferente para muchos es fanatismo, es locura, tienen han catalogado este estilo de vida de muchas maneras. Y entonces la incredulidad hace que el ser humano se pierda, por no creer a la palabra de Dios. Uno debe ser creyente a lo que Dios dice, creer la palabra del Señor. También la gente se pierde por la dureza de su corazón. El apóstol inspirado por Dios dijo, mas por tu corazón endurecido, por la dureza de tu corazón, atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Entonces el hombre por su dureza de corazón, oyendo la palabra, le explican, le hacen saber el plan de salvación, pero él endurece su corazón, por eso se perderá. Romanos 2:5 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay que doblegar nuestro corazón ante el Señor, aceptarlo. Entender que uno necesita de Dios, el hombre debe reconocer que es un pecador y debe arrepentirse. Eso es tener un corazón blando, un corazón dócil. Entonces, por la dureza del corazón, ese hombre duro, ese ser humano duro, terco en lo que él ha creído, personas que dicen de aquí no me mueve nadie, no me hablen de ese evangelio, no quiero saber, no necesito, dureza de corazón. Por tu corazón no arrepentido atesoras ira, dice el texto sagrado, ira para el día de la ira. La dureza del corazón hace que el hombre rechace la ayuda de Dios. Siendo necesitado, el hombre no acepta. En la Biblia encontramos cómo cuando el mismo Jesucristo estuvo aquí en la tierra, trayendo el plan de salvación para la humanidad, cuántas personas, cuántos seres humanos tuvieron la bendición de oírlo, de recibir sus enseñanzas, de disfrutar de sus milagros y verlo hacer milagros. Pero muchos lo rechazaron. En muchas ciudades lo echaron al Señor. No le demostraron interés por su palabra, por su obra salvífica. Eso todavía lo tenemos hoy en día. Hay muchas personas que rechazan el Evangelio de Jesús, la buena noticia de la salvación de Dios para el ser humano. Entonces, por esas razones el ser humano se pierde. Por eso hay gente que se pierda. No es por causa de Dios, no es porque Dios destinó a unos a perderse, es por el ser humano. Por estas razones que mencionamos, mucha gente se sigue perdiendo. Otras personas se pierden de pronto por las ocupaciones de la vida, los afanes de la vida. Se entretienen tanto en las cosas materiales que se olvidan de su vida espiritual. Piensan solo en las necesidades de su cuerpo, necesidades materiales, pero no tienen en cuenta que también tienen un alma y que esa alma un día dará cuenta a Dios y que por lo tanto hay que buscar la purificación ahora mientras se cuenta con la vida. Y que ese método de purificación del alma es el Evangelio de Cristo Jesús. Por todo eso se pierden las personas. Se pierden por entretenerse en los trabajos, en las riquezas, en los afanes de la vida. Y también las personas se pierden
por causa de las tradiciones de los hombres. En San Marcos 7, 6 al 9, el Señor dijo: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, por guardar vuestras tradiciones. Vivimos en un mundo muy religioso, una sociedad religiosa, y el ser humano le ha dado más importancia a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra de Dios. Entonces, en el mundo religioso hay pensamientos, doctrinas, creencias que son tradiciones de los hombres, y que para muchas personas estas tradiciones son inviolables, son inquebrantables. Hay personas que dicen: yo así nací, así me muero, esto me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo, y es la tradición y no la cambio por nada, y se cierran en esas tradiciones. Pero el Señor dice: ustedes están invalidando el mandamiento de Dios por guardar su tradición. O sea, para muchas personas es más importante la tradición, las fiestas tradicionales, las fiestas culturales, las celebraciones religiosas tradicionales se han convertido más importantes que la misma palabra de Dios. Entonces, por estas y muchas razones más, mis estimados oyentes, es que el ser humano vive en esta vida y muere creyendo de esa manera, y al final pierde su alma. Pero, ¿cuál es el consejo de Dios en esta oportunidad? Lo que Dios quiere, mi amigo, es que usted sea salvo. Dios no quiere que usted se pierda, pero para usted ser salvo, usted debe tomar una decisión importante en su vida. Dios dejó un plan establecido para la salvación, y para uno ser salvo debe someterse a ese plan de salvación. Muchas veces el ser humano hoy en día quiere salvarse a su manera. El hombre se ha inventado formas, ha querido idear diferentes maneras a ver cómo llega al cielo, pero lo triste es que el hombre quiere llegar al cielo a su manera, pero resulta que Dios ya dejó una forma, un camino trazado, una senda que aunque es angosta, pero está abierta para que el hombre pueda encontrar la salvación. ¿Qué se necesita? Que usted y yo nos sometamos a la palabra, que creamos a la palabra de Dios y la obedezcamos, que usted le entregue la vida a Jesús ahora que hay tiempo, se arrepienta de sus pecados, le pida perdón por sus faltas, se bautice en el nombre de Jesús y persevere en este evangelio hasta el fin. En Hechos 17:30 la palabra de Dios dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora le manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y si usted no tomó la decisión de seguir a Jesús en vida, entonces su alma se perderá. Por eso la Biblia habla de dos grupos: los que se salvan y los que se pierden. Así que la salvación de su alma, mi estimado amigo, está en sus manos. El Señor ya hizo toda la parte de Él, que fue venir a este mundo a buscarnos, a salvarnos, a dar ese sacrificio precioso para el perdón de nuestros pecados y a dejarnos este mensaje de salvación garantizado, porque han pasado siglos, milenios, y este mensaje de salvación, que es el Evangelio, todavía lo tenemos. O sea, Jesús se ocupó y se encargó de que para el hombre en todo tiempo tenga la salvación al alcance de sus manos. Dios ya hizo la parte de Él. La iglesia estamos haciendo la parte nuestra, estamos predicando. Jesús nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, y lo estamos haciendo. Por todos los medios habidos y por haber predicamos el Evangelio, es decir, Dios ya hizo su parte. La iglesia estamos haciendo la parte nuestra, por eso le hacemos llegar este mensaje en el nombre del Señor a su vida en esta oportunidad. Pero ahora solamente la decisión queda, la elección suya. Resta su decisión. Usted decide por su salvación, usted decide por su alma. ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador y te sometes a su plan de salvación, que es el Evangelio? Si lo haces, te salvarás. Pero si alguien lamentablemente lo rechaza, el Señor dice: perderá su alma, se perderá. Hay un texto en Tesalonicenses el versículo 8, el capítulo 2, dice que todos aquellos que rechacen este maravilloso evangelio de salvación sufrirán pena de eterna perdición. Y eso es lamentable, mire, porque el evangelio del Señor lo dejó y lo ordenó que lo prediquemos a todo el mundo, sin hacer acepción de personas.
a todo ser humano se le predica la palabra, se le predica el Evangelio. Ese es el mandamiento del Señor. El Señor lo ordenó en su palabra, lo ordenó a la iglesia, lo enseñó, y entonces nosotros lo hacemos. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el que no obedece a este Evangelio, la Biblia dice, tendrá pago, y el pago será eterna perdición. Pero estamos haciendo un llamado en esta hora en el nombre de Jesús, a una persona entendida, a una persona decidida, a una persona creyente en la palabra, que cree a la palabra de Dios, que entiende el amor de Dios hacia usted y que entiende que el Señor vino a hacer todo para que usted sea salvo y que hoy te está hablando a través de este mensaje. Por lo tanto, allí donde usted está puede cerrar sus ojos, abrir su corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser salvo, quiero ser parte de ese grupo de los que se salvan, no me quiero perder, porque entiendo que la perdición o la salvación la decido yo. Pero como usted es entendido y quiere ser salvo, entonces vamos a orar por usted. Hay una iglesia que oramos por usted, un pueblo que invocamos el nombre del Señor, y usted allá donde está, estimado amigo, le invitamos a que haga una oración también y le diga: Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mi alma, voy a seguirte, voy a convertirme al Evangelio, voy a seguir adelante tus caminos. Y si usted toma esa decisión, entonces podrás decir, como dijo Pablo: para los que se salvan, esto es, a nosotros, el Evangelio, esta predicación es poder de Dios, es sabiduría de Dios. Voy a orar en el nombre del Señor, y usted allá donde esté también haga una oración de fe y de entrega de su vida a Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta oportunidad. Y te pido, Señor, por todas las personas que han oído este mensaje, todas las damas, los caballeros que a través de todos los medios, Señor, van a escuchar este mensaje de tu palabra. Te pido que esta palabra se quede sembrada en cada corazón. Tú conoces la intención y la decisión de cada amigo y cada amiga en esta hora, Señor, al oír tu palabra. Señor, recíbeles como a esas personas que hoy ponen sus vidas en tus manos y te reciben a ti como el único y suficiente Salvador. Glorifícate, Señor, como tú siempre lo sabes hacer. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos los amigos. Recordarles, somos la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y estamos orando por ustedes y para servirles y ayudarles a que ustedes continúen este precioso camino de la salvación. Dios les bendiga.